Bueno, buenas tardes. Una vez más, en este lugar donde estamos, donde yo me encuentro, pues es un gusto, un gran placer para mí, pues poder hablarles y compartirles partes de la palabra de nuestro Dios, precisamente con un solo plan y un solo propósito. Y es hablarles momentos de Dios. Quiero dejarles un momento con una pequeña música para que ustedes también se pongan a meditar, a pensar y a reflexionar con referente a sus propias vidas. Sí, para todos los que vean este mensaje, nada más quiero que empiecen recordando tanto tiempos buenos como tiempos malos. Comencemos recordando esos tiempos buenos, tiempos malos. Recuerden tiempos de felicidad, tiempos de alegría. Recuerden aquello que causó una alegría grande en sus vidas, como aquello que pudo haber causado una tristeza en sus corazones. Mediten un momento. Bueno, momentos de reflexión, momentos donde nosotros podemos echar a volar nuestra imaginación y recordar esos preciosos momentos. Puede ser un regalo, puede ser una visita de alguien especial en tu vida que de repente llegue y te vea. Eso es causa para que tu corazón se llene de alegría. Quiero una vez más invitar a que ustedes piensen, recuerden aquello que los pudo causar una felicidad inmensa, una felicidad grande, como aquello que les pudo haber causado una tristeza terrible. Piensen y recuerden. Yo quiero compartir lo que a mí me ha llenado mucho de mucha tristeza y algo que embargó mi corazón de pena y tristeza fue el día en que perdí a mi padre. Ese es un ejemplo. Y algo que llenó de alegría mi corazón tan grande, hablando físicamente, fue el recibimiento de mis 3 hijos juntamente con mi amada esposa. Eso fue lo que hizo y produjo en mí una alegría grande. Ustedes piensen y pónganse a recordar qué es aquello que pudo haber producido una alegría o una tristeza grande en sus vidas. Recuerden, y muchos podrán decir, bueno, el momento más feliz de mi vida fue el día, como yo dije, cuando mi primera hija nació. El otro segundo día más bonito de mi vida es cuando mi segunda hija nació. Y el tercer día favorito de mi vida, voy a decirlo de esta manera, es cuando mi hijo, el varoncito, llegó. El día más terrible de mi vida, podría yo decir también que fue el día que perdí a mi padre. Pero el día más maravilloso que yo puedo decir que he vivido, ese es el día cuando yo decidí entregarle mi vida a nuestro Señor. Ese es el día que jamás olvidaré. Ese es el día que jamás se va a olvidar de mi mente. Yo recuerdo que en este lugar donde nos congregábamos, a mi lado, así como me ven a mi lado izquierdo, había una pequeña pileta donde un servidor se bautizó y lo bautizó un siervo, un pastor que ahora está en la presencia de Dios. Tenía mis 17 años. Yo no sabía ni lo que hacía. Ahora entiendo qué es lo que estaba yo haciendo.
Y puedo decir que ese día fue el día más maravilloso que pude haber vivido durante toda mi vida. Y quiero hablarles acerca de esto. Acuérdate del Señor. Y quiero que ustedes lean un pasaje muy precioso en nuestras escrituras. En nuestras Biblias hay un pasaje famoso que habla acerca del profeta Nehemías. El profeta Nehemías estaba viviendo tiempos difíciles en sus tiempos de él. Dice la palabra que mientras él estaba al servicio de un rey, él estaba de copero con un rey. La palabra nos enseña que su pueblo se encontraba sufriendo, su pueblo se encontraba asolado, su pueblo se encontraba bajo ataques de los enemigos que tenía el pueblo de Israel. En fin, todo aquel pueblo estaba protegido con un muro gigante que ese pueblo había construido. Desgraciadamente los enemigos derribaron la protección que ellos habían levantado durante años. Llega Nehemías en el libro de Nehemías capítulo 4, 14 y encuentra un pueblo totalmente desanimado, encuentra un pueblo totalmente triste, encuentra un pueblo desubicado, un pueblo que no tenía ni siquiera ganas de volver a edificar y levantar lo que ellos habían hecho y precisamente lo que habían ellos habían visto, la obra de sus manos, el sudor de sus frentes, toda la fuerza que ellos habían hecho, lo habían visto cómo se desplomaba y cómo se iba cayendo a pedazos. Toda aquella esperanza que ellos tenían, un enemigo vino y se los destruyó. Llega Nehemías, encuentra un pueblo totalmente devastado y Nehemías le dice sí a este pueblo. Les dijo de esta manera: acuérdense de Jehová el Señor. Quiero leérselos. Nehemías capítulo 4, verso 14. Se los voy a leer y dice así. 4:14, se los quiero leer. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande, temible, y pelead por vuestros hermanos, y peleen por vuestros hijos, y peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres, peleen por sus casas. Y comienza Nehemías a decir: peleen por lo que ustedes quieran, peleen por la familia que tienen, peleen por ese matrimonio, peleen por esos hijos, peleen por esa esposa, peleen por lo que realmente vale la pena. ¿Y qué era lo que trataba de hacer Nehemías? Transmitir aliento, transmitir gozo, transmitir deseos de levantarse a un pueblo que estaba totalmente desanimado. Tal vez tú estés pasando momentos de desilusión. Como varones a veces pasamos desilusiones en el noviazgo y decimos que ya no hay nada para mí. Como mujeres pasan desilusiones también y dicen que para mí el amor se acabó. Y empieza uno a decir, fracasa en el trabajo y dicen, tal vez Dios no quiere que yo tenga. No, tienes que aprender a recobrar esas fuerzas. Nehemías se levanta y le dice: acuérdense de la existencia de un ser divino, acuérdense de la existencia de nuestro Dios. Existe un Dios poderoso al cual nosotros podemos acudir cuando estemos totalmente devastados, cuando estemos sin fuerzas, cuando estemos desalentados, cuando estemos desanimados, cuando estemos pasando lo que podamos estar pasando. Nehemías le dice a un pueblo: acuérdense que existe Jehová nuestro Dios. Acuérdate que existe Jehová nuestro Dios, de manera que puedes estar viviendo lo que puedas vivir. Puedes estar viviendo momentos difíciles, críticos, puedes estar viviendo tristezas, penas, pero acuérdate de algo: que Dios vive. ¿Sí?
llega Nehemías y le dice a este pueblo: acuérdense de Jehová el Señor. Si bien Nehemías existiera y viviera en estos tiempos, ¿qué es lo que él quisiera que nosotros recordemos? ¿Qué es lo que realmente a Nehemías le gustaría que nosotros, que tanto tú como yo, recordemos? Hoy lo que está cautivando al mundo es esta famosa y dichosa enfermedad. Todos los ojos del ser humano están puestos sobre la enfermedad de esta. La atención de la humanidad está puesta sobre la enfermedad, la ciencia, el gobierno, y empiezan a ver las profecías que se cumplen y que por aquí y por el otro, y se dejan de olvidar y se van olvidando de algo. Quiero mostrarte con la Biblia lo que Dios le dice a un pueblo, de qué es lo que el pueblo debe estar acordándose. Hoy en la actualidad, la gente se está preocupando porque no tiene dinero. La gente se está preocupando porque el trabajo ya no tienen, ya los despidieron, están cortando gente. Están preocupados porque la comida está escaseando. Y se están preocupando tanto en muchas otras cosas, y se están dejando de preocupar y de ocupar en lo que Dios quiere que tú y yo nos preocupemos. Con la Biblia quiero mostrarte esto, de que nosotros debemos estar pendientes todo el tiempo. En el libro de Deuteronomio, Dios le habla a un pueblo a través de su siervo habla a un pueblo y le muestra algo que quiero mostrarte hoy. Te repito, me gustaría que tuvieran sus Biblias en sus manos, pero a veces hasta en el mismo templo se nos olvidaba traer la Biblia. Mucho más en nuestras casas, las Biblias están perdidas y extraviadas, y en muchos lugares, pero menos en nuestras manos. Deuteronomio 8, verso 2 dice de la siguiente manera: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener pendientes todo el tiempo? Dice la Biblia en el Deuteronomio 8:2 que nosotros debemos acordar o recordar siempre la experiencia de haber caminado con Dios. Dios le dice al pueblo: acuérdense de aquellos 40 años que caminaron en el desierto. Yo los probé, dice la palabra. Si ustedes escucharon esto, yo los probé, dice, los guardé, y empieza Dios a decirle: y los afligí con una esperanza de que ustedes aprendan a guardar mis mandamientos. ¿Qué es lo que realmente quisiera Dios que nosotros recordemos todo el tiempo? La experiencia de haber caminado con Dios. Yo te voy a decir algo. A mis 37 años, a mis 17 años me bauticé, a mis 17 años comencé a estar predicando la palabra de Dios, y hasta este momento sigo hablando de la palabra, sigo predicando de la palabra. Quiero mostrarte que lo que Dios quiere es que nunca olvidemos esas experiencias maravillosas. ¿Cuál es la experiencia más maravillosa que puedes tú recordar de haber caminado con Cristo o de estar caminando con Dios? Caminar con Dios es como caminar con un enamorado. Cuando los novios están muy enamorados, van tomados de la mano, van todos acaramelados, se van dando besitos, se van susurrando en el oído, se van hablando de sus propios secretos, y a nadie se lo quiere decir. Caminar con Dios es de que tú entables una relación con Él, que aprendas a hablar hasta lo más íntimo con Él, recordar los fracasos, recordar cuando caíste y cuando Dios te levantó, recordar de
lo maravilloso que es caminar con Dios. Caminar con Dios es algo precioso, hermanos, que al paso de los tiempos nosotros nos podemos dar cuenta de que no hay nada más maravilloso de aquellos tiempos que nosotros vivimos y que ahora estamos recordando. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que yo recuerdo meses atrás que yo salía con un grupo de hermanos fieles a estar predicando de la palabra de Dios. Echo a volar mi imaginación y recuerdo aquel grupo de hermanos y hermanas que salían y predicaban el evangelio. Y eso es caminar con Dios. Acuérdate de aquellas experiencias. Acuérdate de aquellos milagros que has visto. Yo he visto milagros en mi vida. Yo he visto poderosos hechos en la vida de mi propia esposa. En una ocasión a mi esposa prácticamente la desahuciaron los médicos. Estando una semana hospitalizada, llegan los médicos a decirme: ¿sabes qué? Tu esposa no va a vivir. Háblale a tus familiares, diles que vengan y se preparen porque tu esposa no pasa de esta noche. En esa ocasión yo recuerdo que entré al hospital, me escapé de los seguridades y entré corriendo a ver a mi esposa. Y le dije lo que el médico me había dicho: los médicos ya te desahuciaron, los médicos me han dicho esto, pero yo creo algo, que Dios tiene la última palabra. Le dije a mi esposa en ese momento, ella conectada con aparatos en el pecho, con su oxígeno, le dije: oremos y dejémosle todo en las manos de Dios. Oramos en ese momento. A las 3 de la mañana le dan de alta a mi esposa porque ya no había nada que hacer. Me dijeron que yo le iba a mi casa. Llego a mi casa, mi esposa todo caída, sin fuerzas. Por la gracia y la misericordia de Dios, mi esposa hace más de 5 años que los médicos la desahuciaron, que ahora mi esposa sigue viva, trabajando en el ministerio de la femenil. ¿Cómo no recordar de esos hechos maravillosos de Dios? Yo puedo decir que Dios ha hecho maravillas, me ha librado de peligros. A muchos hermanos ha librado de accidentes, se han caído con motos, han chocado con vehículos, han tenido accidentes de los cuales Dios es el único que los ha podido hacer que ellos salgan libres de todo peligro. Dime algo, tú que me estás escuchando. ¿No puedes decir lo mismo que yo? Apocalipsis capítulo 15, verso 3, una frase muy famosa, escrita en Apocalipsis 15, 3, dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, dice Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los reyes, dice la palabra. ¿Cuántos no han sido librados de peligros, enfermedades, de accidentes? Y recuerda, esto ha sido por haber vivido y caminado con Dios. Recuerda entonces, y recuerda esto, que lo que Dios quiere que tú tengas pendiente todo el tiempo, es la experiencia de haber caminado con Dios. Cuando caminamos con Dios, es como caminar, como enseñar al niño que está comenzando a caminar. El niño que comienza a caminar se cuelga y depende totalmente de su padre. Si el niño tropieza, papá tiene la fuerza suficiente para sostener a aquel niño, hasta el punto que el niño se vuelve independiente. Caminar con Dios es lo mismo. Es alguien que nos va a tener de la mano todo el tiempo. Jamás Dios nos va a soltar a menos de que tú y yo lo soltemos. Jamás Dios nos va a abandonar a menos de que tú y yo lo abandonemos. Recuerda esto, lo maravilloso de caminar con Dios. Lo más maravilloso que me ha pasado de caminar con Dios es trabajar en su obra. Estar al frente de una linda y preciosa iglesia bautista, Dios es amor. Eso es algo maravilloso que jamás cambiaré,
que jamás dejaré hasta el último momento en que este cuerpo deje de vivir o de respirar. Pero algo quiere Dios recordarme a mí y recordarte a ti, de las experiencias de caminar con Dios. Vuelve Dios y habla una vez más a través de su siervo Moisés en Deuteronomio. Habla una vez más y le dice a este pueblo que el pueblo tiene que recordar no solamente las experiencias de haber caminado con Dios, sino que también el pueblo tiene que recordar aquella decisión que tomaron en una ocasión cuando el pueblo de Israel estaba precisamente en Egipto. Pues Israel quería salir de ese Egipto, de esa esclavitud, de esa servidumbre, de ese sufrimiento. Israel quería ser libre de aquello que los estaba lastimando, aquellos que los estaba todo el tiempo golpeando. Los hombres los golpeaban, los soldados los castigaban, muchos eran muertos a golpes. Incluso dice la Biblia que Moisés sin querer mató a un hombre de Egipto también a golpes. ¿Cuántos hombres no murieron por golpes de los mismos egipcios? Quiero mostrarte con la Biblia que hay algo que tanto tú como yo debemos tener siempre pendiente y nunca olvidar. La palabra de Dios nos muestra que lo que nunca debemos olvidar es la decisión que tú y yo tomamos un tiempo. Quiero mostrarte esto en la Biblia. Deuteronomio capítulo 16, verso 3, dice así. A ver, dice así: no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Y quiero que ustedes oigan esto. Dice así: porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. Escúchalo bien. Porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. ¿Sí entienden qué es salir a prisa? Cuando uno sale a prisa de su casa, ¿cuántas cosas no se le olvidan? Cuando uno sale a prisa de su casa, a veces deja el teléfono, deja la billetera, a veces deja a la esposa. No, eso no se deja, hermanos. Cuando uno sale a prisa de la casa, a veces dejamos cosas dentro de nuestras casas que luego se nos olvida, se nos acuerda y rápidamente regresamos a buscarlo. Moisés les dice al pueblo así: acuérdense de la decisión que tomaron un día. La decisión fue esta: salieron deprisa o a prisa de Egipto. Significa o nos da a entender que el pueblo de Israel no tuvo tiempo, o tal vez lo tuvo, pero Israel no se fue a sus casas de decir: esto me llevo, esto no me llevo, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo dejo, esto no. Israel, o el pueblo de Israel, no hizo esto. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere mostrarte a ti? Que no te olvides de lo que tú hiciste con Dios, del compromiso que tú hiciste con Dios. Dios no te está dando opción para decir: voy a hablar un poquito mal y de repente voy a hablar bien. Voy a insultar un poco, hoy insulto, mañana no insulto. Hoy oro, mañana no oro. Hoy leo, mañana no leo. Hoy le grito a mi padre, mañana no le grito. Dios no es un Dios que nos dé esas opciones. Con Dios la única opción es que tú recuerdes la decisión que tomaste, obedecerlo hasta el último momento de tu vida. No hay otra opción para el cristiano. Solamente para los inconversos o mundanos hay opciones, pero para el cristiano jamás habrá. Amarás al Señor tu Dios, no es opción. Servirás al Señor tu Dios, no es opción. Lo amarás con tus fuerzas, con tu alma, tu mente, con todo tu ser. No es opción lo que nos da la palabra. Y Dios le dice a este pueblo: recuerden siempre que salieron a prisa de la tierra de Egipto, que fueron capaces de dejar todo por querer ser libres. Recuerda esto:
lo que tú dejaste. A pesar de haber nacido en una familia cristiana, de mi parte, ser hijo de un pastor por años, desde que yo nací, sé que mi papá es pastor. Pues crecí en un ambiente malo, rodeado de amigos, drogadictos, ladrones e incluso asesinos, porque sí tuve estas ciertas amistades. Estuve en una famosa banda que existió en esta ciudad de Valladolid. En fin, si yo les contara todo lo que hice mientras vivía en estos tiempos, realmente fueron cosas terribles. ¿Sí? Porque al igual me igualé con los rateros, igual me igualé con los que se drogaban, igual hice todo lo que aquel hombre o joven, adolescente pudo haber hecho a pesar de haber nacido en una familia cristiana. Cuando tomé la decisión, no me importó haber vivido lo que había yo vivido. Si me gustaba ese tiempo o no me gustaba. Lo que yo decidí fue servir a mi Cristo. Acuérdate de lo que tú estás dispuesto a dejar o lo que tú dejaste. Recuerda, ¿qué fue lo que dejaste? Joven, el joven varón, cuando se entrega a Cristo, deja malas amistades, deja compañeros que tal vez tomen, se droguen y no sé cuántas otras cosas. Las hermanas mujeres, cuando aceptan a Cristo, no hay opción para ti decir, voy a aceptar a Cristo, pero cuando me invite una amiga a una fiesta, me voy a ir corriendo a una fiesta. No es opción para nosotros, porque para Cristo, si decidiste entregarte a Él, significa que le vas a ser fiel en todo. Dice la Biblia, recuerda lo que dejaste, cómo saliste de Egipto. No tuviste tiempo de elegir entre lo que es bueno y lo malo, lo que te gusta y lo que no gusta. Cuando saliste de Egipto, saliste a prisa, saliste solamente tú y tu familia, y nos muestra Dios que lo que Dios está queriendo es que no te olvides de esa decisión que tomaste. Dijiste serle fiel hasta el último día de tu vida. Aprende que con Dios nuestras promesas se tienen que cumplir. Lo dice Eclesiastés. Acuérdate que Dios está en los cielos y tú en la tierra. No dejes que tu labio, tu boca te condene. No prometas si no puedes cumplir. Dios nos advierte muchas cosas. Que el hecho de abrir nuestras bocas y no cumplir lo que nosotros decimos, hermanos, tú y yo corremos un peligro grave. Por eso Dios le dice a este pueblo, recuerda la forma o la decisión que tomaste. Saliste de Egipto sin oportunidad de estar eligiendo entre lo que te gusta o no te gusta. La decisión que tomaste es servir a Dios. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, tu deber es seguir a Cristo, vivir como dice la Biblia en Romanos. Un pasaje te quiero compartir en 1 Corintios 7:29. Dice, pero esto digo, que el tiempo es corto. Romanos 13:2 dice la palabra, desechemos las obras de la carne, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas de la luz. Desechen todas las obras de las tinieblas. Todas las obras de las tinieblas, sáquelo de tu vida, de tu mente. Posiblemente en estos tiempos, como en muchas iglesias no se están congregando, posiblemente en estos tiempos nos estemos rodeando de gente que no sea cristiana. Posiblemente en estos tiempos tengas más plática con una persona que no es ni cristiana que con tu propio pastor y con un propio hermano. Posiblemente le cuentes más las cosas a otra persona que te puede inducir a hacer cosas malas que a tu propio consejero juvenil, que a tu propia consejera de las mujeres, que a tu propio pastor. Somos más fáciles de acudir a otras personas que acudir a los siervos de Dios. Somos más fáciles de buscar respuestas en otros lugares que buscar la respuesta en nuestro Dios. Somos más fáciles de recordar las decisiones que tomamos antiguamente que la decisión que tomaste cuando decidiste aceptar a Cristo.
quiero mostrarte con esto, y te dice la Biblia: desecha pues las obras de las tinieblas y vístete de esas armas de la luz. ¿Y sabes por qué debes vestir esas armas de la luz? Porque el tiempo es corto. Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios nos ha seleccionado, Dios nos eligió con un solo propósito. Dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios para ser santos. De manera que el templo cierra, pero no significa que la santidad se pierda, no significa de que tú no estés orando, no te estés congregando, no significa de que tú lleves una vida como cualquier otro. Aunque el templo o la iglesia cierre, no significa que tú puedas estar viviendo una vida como la viven los demás. Fuimos elegidos según la presencia de Dios para ser santos. Y dice la palabra que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos ser santos aquí dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, en nuestras casas y fuera de nuestras casas. Fuimos elegidos según la presencia de Dios para ser santos, para obedecer. Y lo más poderoso de este versículo, 1 de Pedro 1:2, para ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Si tú lo buscas en la Biblia, te vas a encontrar con esto, que fuimos elegidos para ser rociados, para tener el sello de la sangre de Cristo Jesús en tu vida, hermano y hermana. De manera que hay un sello en tu corazón, hay un sello en tu corazón, hay un sello en tu familia, hay un sello en tu casa, hay un sello en tu familia. Ese sello es la sangre de Cristo Jesús, y es lo que nunca debes olvidar. En mi corazón está el sello poderoso de Cristo Jesús, y que no hay poder alguno que pueda quitarme este sello. Solamente Cristo, quitándome la vida, me quitará de este lugar. Tienes que entender esto: fuiste elegido para ser santo. La palabra de Dios te lo muestra y me dice a mí, aunque este lugar esté cerrado, yo fui elegido para ser santo, para ser luz en medio de este mundo que se está perdiendo. Fui elegido precisamente para transmitir paz, para transmitir esperanza, para transmitir gozo. Fui elegido precisamente para ser la luz en medio de las tinieblas, porque no se enciende una luz para esconderse, sino que la luz se enciende para que alumbre a todos los que están en casa. Dice la palabra, tú fuiste elegido por algo. Dios te dice, acuérdate de esto. La decisión que una vez tú tomaste, esa decisión que tomaste, Dios también tomó una decisión, que es sellarte con la sangre de Cristo Jesús y con el poder de su amado Espíritu Santo, como dice Efesios, que son las arras de la promesa. Quiero compartir esto último. ¿Qué es lo que quiere Dios que realmente tú y yo recordemos? 1, de la experiencia de caminar con Dios. 2, de la decisión que tomamos cuando aceptamos a Cristo. 3, quiero mostrarte con esto, Deuteronomio, quiero mostrarte con esto último, ¿qué es lo que Dios quiere que tú recuerdes? Deuteronomio capítulo 32, verso 7, dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, y pregunta a tu padre, y él te declarará, y a los ancianos, y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites. Pero dice la Biblia, a lo que quiero llevarte es esto: acuérdate de los tiempos antiguos. Y dice la palabra, algo que tú nunca debes olvidar es esto: de los años que has vivido. Problemas,
El mundo entero tiene problemas. Enfermedades, el mundo entero está viviendo una enfermedad. Crisis, no eres el único que vive crisis. Discusiones matrimoniales, no eres el único. Que no has encontrado un compañero en una compañera, no eres el único. Pero lo que quiere Dios que tú entiendas es que nunca debes olvidar los años que has vivido. Años atrás, quiero que tú pienses y recuerdes. ¿Cuántas cosas no le has pedido a Dios? Muchos le han pedido trabajos. Le han dicho a Dios, Señor, si tú me das un trabajo, yo prometo esto y prometo lo otro, y comenzamos. Dios ha permitido que tú tengas trabajo. Tal vez no es lo que tú pediste, porque Dios está viendo que no es lo que a ti te conviene, y Dios te da lo que realmente a ti te está conviniendo, o lo que realmente necesitas. Todo lo que tienes, todo lo que has logrado, es porque Dios así te lo ha dado. Recuerda cuando no tenías lo que ahora tú tienes. Muchos anhelarían o anhelan tener aquello que tú posiblemente tienes. Muchos están deseando tener ese trabajo que tal vez tú estás diciendo, no me alcanza con este dinero. Muchos quisieran tener aquello poquito que tú dices para que esa persona pueda tener algo en sus mesas. Muchos están deseando tener esa casita donde tú vives. Muchas personas ahorita los están corriendo de sus casas en renta porque precisamente el trabajo no hay. Platicaba con unas personas que están viviendo rentando, que ya no tienen para pagar renta, que ya no tienen para pagar lo que les cobran en la luz y en el agua, porque precisamente el trabajo acabó. Muchos quisieran tener lo que tú tienes. Recuerda lo que has vivido. Cuando no tenías lo que tenías, estabas pidiéndole al Señor, Señor, yo te ruego que me ayudes a tener una casita, aunque sea pequeña, para que yo pueda vivir con mi esposa, con mis hijos. Tal vez lo tienes porque Dios te lo ha dado. Ahora, recuerda todo eso, que todo lo que hemos logrado, nuestros triunfos, nuestros fracasos, nuestras victorias, todo lo que hemos tenido y logrado es porque realmente Dios nos los ha dado. Por años hemos vivido y estamos viendo, hermanos, estamos viendo y contemplando las obras poderosas de Dios. Cuando yo me casé, yo no tenía dónde vivir. Yo andaba rentando de casa en casa, moviéndose. Gracias a Dios, yo lo único que le dije, Señor, yo quiero un lugar donde vivir estable con mi esposa y con mis hijos. Dios me dio un lugar de la forma como Él me lo quiso dar. Yo se lo agradezco. Todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y lo que te dice Dios, recuerda los años que has vivido. Y recuerda bien, porque hoy es tiempo de recordar. Hoy es tiempo de recordar. Lo triste, que te quede claro esto. Lo triste es que ahora la mayoría de la gente está dependiendo de las cosas que Dios les dio. Sí, escúchalo bien. Lo triste es de que la mayoría de la gente está viviendo de las cosas o está dependiendo de las cosas que Dios le dio, lejos de depender del Dios que le da todas las cosas. ¿Tú de quién dependes? Recuerda esto, los años que has vivido a los años que estás viviendo ahora. ¿Dependes de las cosas que Dios te dio o dependes del Dios que da las cosas? Yo quiero invitarte en esta hora a que tú dependas de nuestro Dios. Acuérdate de la existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acuérdate que Dios tiene el control en todo lo que se está viviendo. No te olvides de Jehová tu Dios,
y de poner por obra todos los mandamientos, los estatutos y preceptos que Jehová tu Dios te ordena hoy. No te olvides de tu Dios. Acuérdate en esos momentos difíciles, en esos momentos tristes, en esos momentos alegres. Nunca te olvides de Jehová tu Dios. Dios te bendiga en esta hora de la tarde, domingo, en este lugar. Ya no me acuerdo qué fecha es, pero Dios te bendiga en este domingo, este lugar. Quiero mandarles un cordial, fuerte abrazo a todos los papás. He visto sus fotos en las redes sociales. Mis felicitaciones a todos los padres que me puedan estar viendo, a todos los siervos, los pastores que puedan estar también viendo, escuchando. Que sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús y que Dios los colme de muchas y abundantes bendiciones en el nombre de Cristo. Felicito a los papás de la Iglesia Bautista Dios es Amor, y aquellos que quieran algún día ser padres, no se olviden de que en Cristo, del que cree, todo le es posible. Dios te bendiga en esta noche.